Cagaste, yo al final me puse saco y corbata porque de verlo a Berti, siempre está por lo menos con saco. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien. Te tuteo porque somos dos viejos meados coetáneos, ¿eh? Gracias por la invitación, Alejandro. ¿Sos el plato fuerte? Digo, porque vienen las elecciones, ya pasó Karina Milei, vino Patricia Bullrich, llegaron todos los TikTokers, hasta Iñaki estuvo, el influencer digital del presidente. ¿Venís como plato fuerte para el cierre de la campaña? No. El plato fuerte es eventualmente Karina y Martín, que son presidente y vice del Partido Sí. Nacional. Yo por un tema de agenda no pude viajar semanas anteriores, así que calcé justo el día que cerraban, así que me invitaron generosamente a compartir la fiesta. Viniste a una provincia rara. Los libertarios debutan por primera vez como tales, La Libertad Avanza. Hay radicales que se fueron del partido, que los llaman libertarios con peluca, que tienen un partido que también se llama libertario. Pero ¿por qué te digo venís a una provincia rara? El escenario mejor se repite, pero Milei nunca pisó Misiones y sin embargo en las tres instancias electorales, pasos generales y segunda vuelta, Milei ganó. Y nunca pisó Misiones. Dicen que hay un vuelo fantasma, alguna vez se reunió con Rovira, pero no tengo pruebas, tampoco dudas. ¿No tenés duda? No tengo dudas, pero tampoco pruebas, te digo. Por eso es una provincia rara. ¿Con qué esperabas encontrarte? ¿Con qué te encontraste? Lo tuyo es una cuestión de horas nada más, ¿no? Pero el dato que me pasás vos me parece muy bueno y sabía. ¿Tenías? Me habían comentado que Javier no había venido, Sí. pero creo que es tan positivo eso porque te muestra que no es una cuestión personalista, que tiene que estar la persona que comanda toda esta revolución cultural que hizo y política también, sino es un tema de las ideas. Y eso es lo que se hablaba un poco ahora en el cierre de la campaña. Lo que empujamos son las ideas que conectan con lo que empuja Javier, pero después de Javier, incluso una eventual reelección, hay una vida después para la Argentina. Y la batalla cultural, yo siempre digo, nunca tiene fin porque siempre va a haber gente que quiere vivir a expensas de otros. De manera que tenemos que trabajar en la dirección para construir lo que Javier empezó. Creo que Milei fue el hombre oportuno en el momento oportuno. Creo que en realidad después de 20 años de contracultura kirchnerista, de que se afanaron todo, la gente había hecho el clic antes. Y Milei es el que pasó por ahí como una especie de catalizador de las ideas que estaba reclamando la gente. A lo mejor hoy se puso por delante de la gente. ¿Entendés lo que te estoy...? Yo no estoy muy de acuerdo con eso, Alejandro. Creo que hay un tema por ahí que es incomprobable y contrafáctico y puede ser análisis distinto. Pero yo creo que la revolución la metió Javier. Si no hubiera habido un Javier Milei, ayudaron ciertas cosas de la cuarentena y la pandemia, hasta el encierro político. Pero Javier lo inició de antes, hace muchos años, venía rompiendo con la batalla cultural y quebrando el paradigma del Estado presente, que hay que pagar los impuestos con alegría. Y eso movilizó mucho primero a la juventud. El Estado perseguidor, persecutor, una especie de Gestapo que estaba por encima de los argentinos. Correcto. Que había roto con nuestra dignidad, la dignidad del hombre, de construir su vida per se sin tener que vivir del Estado, de las migajas que te da el Estado, ¿no? Es decir, veníamos del comunismo. Yo entiendo que estamos en pleno, Berti, proceso de transformación. Es muy duro esto que estamos transitando. Estamos atravesando el desierto. Ojalá vayamos a algo mejor, pero digo, veníamos de algo que era terrible, era insostenible. Veo lo que pasa con Cuba hoy, el 60% de la isla sumida en un apagón, Venezuela con una dictadura que pretende perpetuarse, y digo, esos eran los amigos del régimen anterior, ¿no? No puedo estar más de acuerdo con lo que pusiste tan claramente. Es así, venimos del fondo del mar, nos dejaron un naufragio kirchnerista, es una crisis humanitaria que incluso el economista Bastiat decía lo que se ve y lo que no se ve, hay que hacer el análisis económico también. Lo que no se ve, yo sinceramente si seguíamos en esa misma tesitura lo veo como helicópteros Chinook tirándonos agua y medicamentos de una crisis humanitaria fenomenal. Somalia. Directamente. Entonces, ¿qué volvemos a tomar? Son los principios justamente alberdianos que hicieron grande después la Constitución a la Argentina, a fines de 1800, principios de 1900, y como digo yo, es ponerle un cartel a la Argentina y decir, no queremos ser más Somalia, no queremos ser más el Congo, respetamos la propiedad privada, el Estado está para proteger los derechos individuales e impartir justicia. Si le pedimos más cosas al Estado, hasta incluso al borde de hacernos feliz, como eventualmente en Cuba o en Venezuela, terminamos perdiendo derechos, libertades y nos mete
meten las manos en el bolsillo, porque las pocas promesas que cumple un político no los usa los recursos de su propio bolsillo. Ahora, ¿cómo se reciclan, Porque, Bueno. porque están detrás del Garrahan, porque están detrás de otro reclamo justo que es el de los jubilados castigados en la Argentina. ¿Cómo se reciclan? Porque aparecen todos. Y ahora apareció la doblemente condenada con una candidatura por la provincia de Buenos Aires que prácticamente es nada, pero jugando con los tiempos antes que se pronuncie la Corte para tener fueros como candidata, ¿o no? Definitivamente, y yo veo incluso, fíjate, la sesión de anoche, de ayer, bueno, duró hasta las 3 de la mañana, todo construido por gente que ha gobernado 20 años el país, o ha sido el engranaje del saqueo y la impunidad de la Argentina que le ha afanado a los jubilados, Sí. a los médicos, a los docentes, a la cuestión de la discapacidad, y hacen toda una construcción de ahora que pretenden estar justamente en Suiza, Sí. cuando ellos han sido los artífices de eso, del saqueo. Entonces yo creo que la gente se da cuenta, me parece que desde el ojo del público, que ahora incluso participa muy activamente en la política y hasta incluso en la cosa parlamentaria, qué se vota, qué es una comisión, quién preside la tal comisión, a ver, che, qué vas a votar, y eso está bueno desde el punto de vista cívico, de la responsabilidad de gente de involucrarse para ponerle un handoff, digamos, al avance del Estado. Pero tenemos que hacer la autocrítica. Cuando decimos, che, pero mirá, la estamos pasando mal, ¿cuándo esto va a haber números mejores? Primero muchachos, la foto puede ser que no sea buena, Sí, Berti. pero hay que ver el diagnóstico que lo hicimos bien y hacia dónde vamos. Pero hacer la autocrítica de qué hiciste vos todo este tiempo del avance del Estado de 40 años, que dice 40 años de democracia, cuando en realidad la calidad democrática ha sido paupérrima, Sí. y avanzaron sobre tus derechos y tenés ahora como una hiedra venenosa el Estado en el cuello. Bueno, ahora va a llevar un tiempo y esta transición... ¿Cuánto tiempo va a llevar, Berti? Eso es difícil saberlo, pero por eso yo digo, hagamos primero la autocrítica que calman un poco la ansiedad, es preguntarnos qué hicimos nosotros para detener el avance del gulag soviético. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Y mucha gente creo que se hace la autocrítica y dice, no, la verdad que me dediqué a mis negocios y pensaba que la batalla cultural la tiene que hacer otro. En realidad es amigos míos que me decían, mirá, Berti, pero en el camino tu negocio fracasó. por eso, pero al punto de decir, amigos míos que me decían, Berti, bueno, yo contribuyo con el país dando empleo. Digo, pará, flaco, vos contratás gente para ganar guita, que está muy bien. Ahora, lo que te estoy preguntando es qué hiciste o qué haces para que no te expropien. Claro. Para que no te expropien y defender el futuro de tus hijos. Entonces, muchas veces no se hizo nada. Entonces, la gente que realmente, como digo yo, que la batalla cultural nunca tiene fin, porque siempre va a haber gente que quiere vivir a expensas de otros, no deja de trabajar en la batalla cultural todo el día y toda la noche. Bueno, si vos te relajás y dejás campos abiertos, te lo toma el colectivismo. Vos sos liberal, no libertario. Yo veo, te hago una pequeña aclaración, yo veo como liberal el paraguas grande donde dentro del liberalismo hay distintas corrientes. Una es el libertarian, digamos, o el libertario que cree en la ausencia del Estado. Pero justamente no es una ideología, es algo que siempre está en ebullición y hay como un río de distintos deltas de pensamientos dentro del concepto de respeto a la vida, a la propiedad y la libertad. ¿Por qué te lo digo? Porque el libertario se enfoca más en lo económico. El liberal sabe que es un concepto de vida, ese paraguas es más grande. Pero bueno, eso lo discutimos después. Bueno. Porque además me quedan pocos minutos y además te quiero aprovechar. Dale. Viniste a una provincia donde el gobierno renovador, que lleva más de 20 años, sentía que era aliado del gobierno de Javier Milei, que literalmente quemó 2 peones, sus senadores, cuando oportunamente votaron en contra de la ley de ficha limpia. Ahí siempre quedó un tufa tranza con la Casa Rosada. Ayer los diputados renovadores también se ausentaron oportunamente cuando se iba a tratar, toda la oposición se juntó para tratar el aumento a los jubilados que Milei dijo que lo va a vetar. ¿Los libertarios vienen por la renovación? ¿En algún momento existió esa alianza? No, de ninguna manera, lo cual no quiere decir que algún gobernador eventualmente que tiene hilos en el Congreso, pues la realidad es así, Rovira. apoye ciertas cosas que por eventualmente una conveniencia circunstancial le puede interesar, pero yo creo que es el patrón general de las provincias a grandes rasgos y con distintos matices sigue estando en el paradigma del Estado, que el Estado resuelve todo y en algunos casos son feudos provinciales. Entonces, de ninguna manera, ninguna conexión. El tema de ficha limpia, Alejandro, ficha limpia,
Javier movió un tema que estaba parado hace 16 años. ¿Cómo va a ser un tipo que se va a cascotear el propio proyecto él? Bueno, ¿Qué sentido tiene eso? Oportunamente, la candidata de Macri lo iba a utilizar como su estandarte de campaña en Capital Federal. Claro, pero ¿quién movió todo el tema? Hay quienes dicen, guarda, que el escándalo Libra después puede llegar a caerle a Javier Milei o a Karina Milei encima, con lo cual es mejor que Ficha Limpia por ahora quede en el freezer. No, pero no hay ninguna conexión. Aparte de los fichas, vamos a Ficha Limpia, al tema de Libra. Libra, vos como presidente, yo haría exactamente lo mismo. Vos como creás los marcos institucionales para la inversión y para levantar la Argentina, cuando viene un tipo y te dice, che, voy a poner 2.000 millones de dólares en un shopping, una obra tal, yo la promociono, igual que hizo Javier, que su herramienta de promoción es el Twitter. Sí. Y lo haces genuinamente. El tema de la enseñanza, que él también lo absorbe, es, che, la muralla. El día tiene 24 horas, Javier está en otra liga, es muy accesible, pero la gente que está alrededor tiene que pensar qué personas le lleva. Berti o Alejandro pueden boludear en redes sociales, pero cuando lo hace Milei, a la par es el presidente de los argentinos, ¿no? Con lo cual ya tiene otra envergadura. Sí, lo hace él, incluso muchas veces que le achaca, sos el presidente, o la cuestión con el periodismo, Sí. la simetría, es la cuenta personal de él y ha cambiado el paradigma de la comunicación. Las redes sociales también es otro medio de comunicación y ha abierto El otro algo. día le decía a Iñaki, mirá que el periodismo fue quizá la fuerza de resistencia más grande que encontró el kirchnerismo. Y Iñaki me dijo, sí, pero los periodistas no hicieron otra cosa. No me explicó qué otra cosa no hicimos o en qué nos acobardamos. Cierro con esto. Perdón, Sí. tengo un paréntesis, estoy de acuerdo con vos. Creo que el periodismo hizo... Y el periodismo está para incomodar el poder. Y está bueno eso. La cuestión es la honestidad intelectual y no estar conectado por la pauta que están acostumbrados a la pauta. Es cierto que no todos somos los mismos. 100%. Tampoco lo son los políticos y tampoco los economistas. Totalmente. A propósito de economistas, tu padre, economista, como vos, fue... No, yo no soy economista. No hice la licenciatura, Bueno, hice una maestría en está bien. economía. Tu padre fue uno de los inspiradores de Javier Milei. Y creo que vos también, ¿no? No me pongo en ese lugar, pero creo que sí, papá sí, y él habla que él cambió de pensamiento, incluso él siendo docente, todo su capital, imagínate para un profesor que seguía la cosa más neoclásica, cuando lee Monopolio y Competencia de Murray Rothbard, que él siempre le da crédito a mi abuelo haberlo traducido, me dijo, dice, todo lo que enseñé estaba mal. Imagínate la honestidad intelectual de un profesor que diga eso. Compró un montón de libros de la escuela austríaca y se metió de lleno en eso y dijo, es por acá. Y ese camino se lo marcó a Milei. Él mismo descubrió eso a través de Murray Rothbard y después, bueno, toda la escuela austríaca y, bueno, todo el aporte que ha hecho mi abuelo de 1942, papá del 68. Creo que se ha nutrido también ese valor y creo que se conjugan, es una dupla, me parece extraordinaria, de la parte académica y Javier también académica, llevado a la política, que por ahí llevas un académico a la política y probablemente hace agua. Es un milagro, por eso yo digo, Javier Milei aparece en cada 300 años. Bueno, ojalá que aparezca para bien. Ojalá que aparezca. Berti, tengo para recomendarte una novela. Bueno. Elon versus Trump se llama. Te va a caer muy bien. Un placer. Gracias por haber venido. Gracias, Alejandro. Gracias. Dame un corte, enseguida volvemos con el último bloque de Dominio Público.